Hoy vamos a hablar de una historia que va más allá del show, del rating y del libreto. Una historia que tiene que ver con orgullo, con ego, con heridas que no sanaron, y con una ruptura que podría cambiar el futuro de uno de los programas más vistos del país. Amparo Grisales y Rey Ruiz. Antes de comenzar, suscríbete a este canal para no perderte ni una sola verdad incómoda sobre la televisión colombiana. Dos gigantes en su mundo. Ella, diva indiscutible de la televisión colombiana. Él, voz consagrada de la salsa internacional. Cuando los juntaron en el jurado de Yo Me Llamo, todos esperaban glamour, experiencia, respeto. Pero lo que terminó ocurriendo fue una batalla silenciosa que se fue cocinando a fuego lento, hasta que finalmente explotó. Y aunque la final ya pasó, y el programa terminó, las consecuencias siguen vivas. Lo que te voy a contar hoy no lo vas a ver en Caracol, pero sí lo vas a escuchar aquí. Vamos desde el principio. Cuando Rey Ruiz fue anunciado como jurado en esta temporada de Yo Me Llamo, hubo expectativa. Era la primera vez que un artista internacional se sumaba a un panel tan icónico, y muchos lo recibieron con los brazos abiertos. Pero desde el primer capítulo, algo no encajaba. Amparo, acostumbrada a tener el control del escenario, comenzó a mostrar incomodidad. A veces lo interrumpía. A veces ignoraba sus comentarios. Otras veces lo corregía en vivo, enfrente de todo el país. Y aunque al principio todo parecía parte del show, poco a poco las tensiones comenzaron a notarse. En uno de los episodios más comentados, Rey Ruiz le reclamó públicamente a Amparo por no dejarlo hablar. La frase que dijo quedó grabada en la mente de todos. ¿Puedo terminar de hablar, Amparo? ¿O tú ya decidiste por mí? El silencio en el set fue total. El público no sabía si reír, aplaudir o incomodarse. Y aunque la producción siguió como si nada, ese momento marcó un antes y un después. A partir de ahí, el jurado ya no fue un equipo. Fue un campo de batalla disfrazado de cordialidad. Rey lanzaba indirectas. Amparo respondía con silencios. César Escola, el tercero en el jurado, se convirtió en mediador permanente. Una especie de árbitro en medio de dos titanes chocando. Pero no todo se vio al aire. Fuentes cercanas a la producción comenzaron a filtrar información, que había tensión tras bambalinas, que no se hablaban fuera de cámaras, que la edición del programa estaba siendo ajustada para suavizar las peleas. Incluso se dijo que Rey había considerado abandonar el programa antes de terminar la temporada. Y aunque eso no ocurrió, lo más fuerte estaba por venir, la final. Una final que debía ser una celebración, un cierre con aplausos, terminó siendo el último round de una guerra no declarada. Según periodistas, durante la grabación de la final, después de que se anunciara al imitador de Vicente Fernández como ganador, ocurrió una fuerte discusión entre Amparo y Rey Ruiz, fuera de cámara. Una discusión tan tensa que varios miembros del equipo pensaron que no volverían a compartir escenario nunca más. ¿Qué se dijeron? No hay video. No hay audio. Pero sí hay testigos. Y lo más llamativo fue lo que pasó después. Amparo habría pedido, de forma extraoficial, no volver a coincidir con Rey en futuros proyectos. ¿Y qué hizo Caracol? Nada oficial. Pero el silencio fue ensordecedor. Porque cuando se trata de proteger a su diva máxima, el canal no se arriesga. Y todos sabemos que Amparo Grisales no es una jurado más. Es el rostro de Yo Me Llamo. Ella ha estado desde el inicio. Ha sido amada, odiada, parodiada, pero siempre presente. Y hasta ahora, nadie había logrado opacarla. Pero Rey lo hizo. Sin proponérselo, se convirtió en su contrapeso. En el que no le reía todo. En el que tenía criterio propio. En el que la enfrentaba cuando algo no le parecía. Y eso, para Amparo, fue un problema. No estamos hablando de celos. Ni siquiera de ego herido. Estamos hablando de territorio. De control. De poder. Y cuando alguien amenaza tu lugar, reaccionas. ¿Fue eso lo que pasó? ¿Amparo sintió que Rey le estaba quitando protagonismo? ¿O simplemente hubo un choque de personalidades demasiado fuerte para sostener? Lo cierto es que el público sí lo notó. Cada comentario en redes, cada reacción del jurado, cada momento incómodo, fue registrado, viralizado, discutido. Y mientras tanto, el programa seguía como si nada. Pero por debajo, la fractura ya era total. A estas alturas, lo que antes era solo incomodidad se convirtió en una grieta imposible de disimular.
El jurado de Yo me llamo estaba roto. Y aunque en televisión todo parecía seguir su curso, la energía en el set era otra. Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando Rey Ruiz defendió a un imitador al que Amparo había destrozado. Él, con respeto pero firmeza, dijo: No estoy de acuerdo contigo, Amparo. Para mí, este artista sí se parece, sí se oye y sí se siente. La respuesta de Amparo fue una mirada larga, un silencio que lo dijo todo, y luego una frase cargada de sarcasmo. Bueno, menos mal el oído lo tienes tú. Y ese tipo de intercambio no fue aislado. Pasó más de una vez. Y aunque para algunos fue divertido, para otros fue incómodo. Porque no era show. No era actuación. Era una lucha de poder real. Lo más interesante es que Rey Ruiz nunca perdió la calma. Siempre se mantuvo profesional. Pero su incomodidad era evidente. Y el público lo notó. Tanto, que comenzaron a circular en redes comentarios como: Amparo no lo soporta. A Rey le quieren cerrar la boca. Ella se ve molesta cada vez que él habla. Y entonces, llegaron los rumores. Algunos decían que Rey había firmado solo por una temporada, y que Caracol no lo renovaría precisamente por la tensión con Amparo. Otros decían que él había solicitado no volver. Incluso se especuló con que la relación quedó tan deteriorada, que se editaron escenas para proteger la imagen de ambos. ¿Y por qué tanta precaución? Porque Yo me llamo es uno de los productos más exitosos de Caracol. Y cualquier escándalo interno puede afectar su imagen. Por eso, todo lo que pase tras bambalinas debe quedar ahí. Pero ya no es tan fácil ocultarlo. Porque hoy, la audiencia está más despierta que nunca. Sabe leer entre líneas. Sabe cuando una sonrisa es falsa. Sabe cuando la tensión traspasa la pantalla. Y si alguien lo sabe mejor que nadie, es Amparo Grisales. Porque ella no solo ha vivido la televisión colombiana durante más de 4 décadas. La ha dominado. Ha construido una imagen fuerte, directa, sin filtros. Y eso, para bien o para mal, la convierte en una figura que no negocia fácilmente. Que no comparte el trono. Que no cede terreno. Por eso, la presencia de Rey Ruiz fue un desafío. Un hombre con carrera, con opinión, con carácter. Que no llegaba a adularla, sino a evaluarla también. Y eso, probablemente, fue percibido como una amenaza. No hablamos de un conflicto personal. Hablamos de un choque entre dos estilos de liderazgo. Amparo, dominante, frontal, teatral. Rey, pausado, diplomático, pero firme. Ambos con poder. Ambos con carisma. Pero con visiones opuestas. Y en televisión, cuando dos figuras no encajan, el canal tiene que elegir. ¿A quién proteges? ¿A quién mantienes? Y si tenemos que ser sinceros, la respuesta parece clara. Caracol eligió a Amparo. Porque después del final, el silencio de Rey Ruiz fue total. No hubo entrevistas. No hubo despedidas. No hubo posteos celebrando la temporada. Nada. Y por el otro lado, Amparo fue protagonista de entrevistas, reels, clips de celebración, homenajes, frases virales. Es como si el canal quisiera dejar claro, sin decirlo directamente: aquí, la figura sigue siendo ella. Y eso nos lleva a una pregunta clave. ¿Veremos de nuevo a Rey Ruiz en Yo me llamo? ¿O fue esta su primera y última vez? Todo indica que la respuesta es no. Porque, aunque Rey fue profesional hasta el último día, su energía no encajaba con el formato que Amparo ha dominado por años. Y Caracol, en vez de aprovechar la tensión para renovar el jurado, parece haber optado por proteger su fórmula tradicional. Una fórmula donde Amparo manda, y los demás orbitan a su alrededor. Y esto, lejos de ser una crítica, es una constatación. Porque el canal no quiere arriesgar su producto estrella. Prefiere mantener el equilibrio como está, aunque eso implique perder una voz valiosa como la de Rey. Pero, ¿qué piensa el público? Muchos espectadores valoraron la presencia de Rey. Lo vieron como un aire fresco. Como una voz sincera. Como alguien que rompió la dinámica de Amparo todo lo puede. Y por eso, muchos sienten que su salida no fue justa. Que no se le dio el lugar que merecía. Que fue silenciado por incomodar. Y aquí, la televisión vuelve a mostrar su lado más oscuro. Cuando incomodas, te editan. Cuando cuestionas, te apagan el micrófono.
Cuando no encajas, te borran. Pero lo que no se borra tan fácil es la memoria del público. En este punto, ya no hablamos solo de una pelea entre dos jurados. Hablamos de una historia que representa mucho más, el poder de las figuras intocables en la televisión colombiana. Porque lo de Amparo y Rey no fue un simple desacuerdo. Fue la confirmación de algo que muchos ya sabían, pero pocos se atrevían a decir. En Yo me llamo, Amparo Grisales es la figura central. Todo gira a su alrededor. Y quien desafíe esa dinámica, no dura. ¿Es justo? ¿Es inevitable? ¿Es estrategia? Tal vez un poco de todo. Pero lo cierto es que esta situación nos deja una pregunta inquietante. ¿Puede un programa como Yo me llamo evolucionar si no permite la disidencia? ¿Puede crecer si no se le da espacio real a nuevas voces? ¿O está condenado a repetirse temporada tras temporada, girando en torno a una figura que ya no permite cambio? Porque sí, Amparo es historia viva de la televisión. Nadie lo niega. Su presencia impone. Su estilo es inconfundible. Pero incluso los íconos necesitan equilibrio. Contrapeso. Debate. Y eso, justo eso, fue lo que ofrecía Rey Ruiz. Una voz con criterio. Un jurado que no temía discrepar. Alguien que no necesitaba gritar para hacerse escuchar. Y por eso muchos sienten que su salida es una pérdida. No solo por él, sino por lo que representaba, una oportunidad para romper rutinas, para renovar el formato, para equilibrar el poder. Pero si algo ha quedado claro en esta historia, es que en Yo me llamo, hay reglas no escritas. Y una de ellas parece ser: aquí nadie brilla más que Amparo. Y esto, más allá de ser una crítica, es una realidad que invita a reflexionar. Porque los programas de televisión no solo se sostienen por el talento de sus participantes, sino por la dinámica de quienes los juzgan. Y si esa dinámica se vuelve tóxica, repetitiva o desequilibrada, la audiencia lo siente. Por eso, este conflicto no fue menor. Fue un síntoma. Un síntoma de una fórmula que ya muestra desgaste. Un síntoma de una tensión que ya no se puede ocultar con edición. Y aunque Caracol lo maquille, y aunque los protagonistas guarden silencio, el mensaje quedó claro. El jurado está fracturado. Y esa fractura ya es parte de la historia de Yo me llamo. Ahora te pregunto a ti. ¿Debería regresar Rey Ruiz a otra temporada? ¿Te gustaría ver un jurado donde Amparo no tenga siempre la última palabra? ¿O crees que ella es indispensable y que todo debe seguir igual? Te leo en los comentarios. Porque este canal no está para repetir lo que dicen en televisión. Está para decir lo que nadie se atreve a contar. Cuéntame tu opinión. Suscríbete si no te tragas el cuento tan fácil. Y prepárate, porque pronto vienen más verdades incómodas. Aquí, donde otros callan. Nosotros hablamos.